Qué bendiciones estar reunidos una mañana más, ¿verdad? Más con esta mañana fría con la que nos hemos encontrado. Así que quiero saludar también a los hermanos que nos acompañan en la transmisión, que el Señor les bendiga. Voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Marcos 10, versículos del 46 al 52, y que podamos, como siempre, disponer nuestro corazón para recibir del Señor. La meditación de esta mañana es sobre el ciego Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo era un ciego. Bartimeo significa hijo de Timeo. Bar era hijo y Timeo porque era hijo de Timeo, ¿verdad? Anduve ahí tratando de encontrar si había algún significado, pero no hay más. Así que Marcos 10, versículos del 46 al 52. Dice la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, gracias porque nos das esta mañana para poder compartir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires y disponemos nuestro corazón para recibir de tu palabra. Amén y amén. Amén. Bartimeo el ciego. Aquí no hay más que decir con respecto a la ceguera, ¿verdad?, que tenía este hombre. Y versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. El primer punto que quiero que veamos en esta mañana es un punto de oscuridad. El pobre ciego vivía en tinieblas. Creo que nosotros no tenemos, gracias a Dios, porque déjeme decirlo de esta manera, no sabemos qué es estar ciegos. Bueno, en mi caso nunca me he quedado ciego, entonces por lo cual esa experiencia no sé cómo es. Pero difícilmente me hallo vivir con ceguera, porque uno ya está acostumbrado y uno ocupa la vista para poder desplazarse. Las personas que tienen ceguera llegan a tener una capacidad, una destreza, que muchos de ellos se mueven por los sonidos. Ellos van hablando y lo que explican es que ellos hablan y mire cómo son las cosas. Como nosotros tenemos vista, no tenemos desarrollado los otros sentidos. Ellos hablan y dicen que la voz rebota. Y por lo que ellos oyen que rebota, ellos saben si hay un obstáculo o algo. Un día de esto estaba viendo un documental en el cual me llamaba la atención que yo no es que nunca haya tenido valor, sino que tal vez siendo sinceros, tal vez condición física como para poder subir un volcán, escalarlo, subirlo. Y un día de esto estaba viendo un documental en donde un ciego
un hombre que no nació ciego, sino que un hombre que fue perdiendo, tuvo una enfermedad degenerativa y fue perdiendo su vista. Pero que él haya perdido la vista no lo hizo detenerse en aquellas cosas que él hace, cosas extremas, porque estaba subiendo un volcán en el cual está activo. No es un volcán que está dormido, no es un volcán que está totalmente verde, sino que es un volcán activo. Y en el video uno puede ver a este hombre ciego ir escalando. Entonces, ¿qué pasaba con Bartimeo? Bueno, la ceguera no le permitía apreciar todas aquellas cosas que la naturaleza creada por Dios podemos ver nosotros. Y podemos ver que el Señor ha hecho una creación muy hermosa. Plantas, animales, no sé, cuando uno ve montañas, las vistas, los mares, los lagos, etc. Él no podía apreciar lo bello o lo hermoso de la creación de Dios. Ahora, la ceguera espiritual, la ceguera espiritual nos puede llevar a que nosotros no podamos apreciar todas aquellas cosas que el Señor tiene para nosotros. Nosotros vemos humanamente, pero podemos perder de vista las cosas espirituales que hay para nuestras vidas. Porque, ¿por qué muchas veces en nosotros no se cumple la promesa que le fue dada a los discípulos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha venido sobre nuestras vidas. Y muchas veces pareciera que no está en nuestras vidas. Pareciera que tenemos que estarlo llamando, pidiendo, etc. ¿Qué cosas no podemos ver? ¿Qué cosas no podemos percibir? Porque probablemente nosotros espiritualmente no nos hemos terminado de quitar las vendas. Nos hemos probablemente quedado en una ceguera espiritual. Y es necesario salir de allí. ¿Por qué? Porque mire, dice la palabra que el hombre natural solo percibe las cosas naturales. Mas el espiritual puede percibir las cosas que no se ven. Entonces, ¿qué cosas nosotros no estamos percibiendo? ¿Qué cosas nosotros, por lo que sea, que tengamos esta ceguera espiritual que no nos permite ver? Que no nos puede... Mire, recuerde las palabras del Señor. Cuando le dice a los discípulos, estando en la barca, hombres de poca fe. El Señor estaba en la barca con ellos. Y ellos sentían que se morían. Y el Señor les dice, ¿y acaso no estoy aquí yo con ustedes? ¿Y cómo es posible que si yo estoy con ustedes aquí, ustedes sienten que se van a morir? Otro ejemplo podemos ver el de Eliseo y el siervo. Cuando ellos fueron, ¿qué? Sitiados. Fueron acorralados, ¿verdad? Y viene Eliseo y le dice al Señor, Señor, ábrele sus ojos. Abre sus ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, el primer punto que le decía es oscuridad. Debemos de evaluar qué cosas no estamos viendo que deberíamos de estar viendo en lo espiritual. Segundo punto, oportunidad. Se presentó
una oportunidad. Versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, y oyendo, recuerde, él como ciego, él tenía desarrollado ¿qué? El sentido de escuchar, el sentido de oír. Asimismo nosotros, probablemente algunas cosas no las vemos, pero tenemos desarrollado eso que nos dice, te hace falta algo, necesitas crecer. Y uno está consciente, porque uno está consciente espiritualmente, uno está consciente que le hace falta. Uno está consciente de que no ha dado lo que debería de dar. Uno está consciente. No necesita nadie que nos venga a decir en qué hemos fallado, en qué no hemos crecido, en qué nos hemos estancado. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo muy importante y es que el Señor Jesús nunca pasó más por Jericó. Entonces Bartimeo aprovechó su única oportunidad. A diferencia de Bartimeo, nosotros todos los días tenemos una oportunidad. Todos los días. No solo de vez en cuando, no. Todos los días tenemos una oportunidad. Porque muchos son los que escuchan el Evangelio, pero pocos los que lo llevan a la práctica. Isaías 55:6 dice, buscad a Dios mientras pueda ser, ¿qué? Hallado. ¿Y eso solo es para aquella persona que es inconversa? No, es para todos nosotros. Este día nos hemos levantado muy temprano y pongámosle un poco más este día que amaneció muy frío y que muchas veces lo que menos quiere uno es levantarse, ¿verdad? Porque está calientito. Pero dice la palabra, buscad a Dios mientras pueda ser, ¿qué? Hallado. Es una oportunidad. Oiga, estamos hablando de oportunidad. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad para conocer más del Señor? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad para crecer más espiritualmente? ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad para quitarnos la ceguera? Este hombre ocupó su única oportunidad porque el Señor no iba a volver a pasar más por Jericó. Pero usted y yo, que tenemos la oportunidad todos los días, no la despreciemos. Esto significa, oiga, que puede ser que en algún momento de nuestras vidas haya un término a las oportunidades espirituales que podemos alcanzar. No estoy diciendo, no estoy viniendo yo y poniendo un juicio, ¿verdad? No, usted como desperdició todo el 2021, en el 2022 usted no va a crecer nada. No estoy diciendo eso. Pero muchas veces se puede presentar un término de las oportunidades. Me recuerdo, eso me trae a la memoria de un hermano que él me decía. Él aceptó al Señor ya siendo anciano, ya siendo un señor, ya pasado los 65, casi 70 años. Un hombre cuando no tenía fuerzas, cuando ya estaba enfermo, cuando ya estaba cansado. Una vez me dijo él, yo casi ya adulto, me dicen, no me dio una edad, no le puedo decir a qué edad, pero él me dice, ya siendo adulto se me presentó la oportunidad de conocer del Evangelio. Y yo me burlé. Yo nunca quise nada de eso, mire. Y ahora que ya no puedo hacer nada, créame que quisiera volver el tiempo y tener aquella edad para poder servir. Porque su deseo era servir en la iglesia. Y nunca pudo servir en la iglesia.
Entonces este hermanito ahí andaba viendo en qué podía ayudar. Y tal cosa, no mire, esto es así, se hace. Tenía un conocimiento en algunas áreas. Y entonces él trataba la manera de buscar. ¿Cuántas oportunidades se nos han presentado a nosotros y no las hemos aprovechado? El tiempo del Señor, fíjese, el tiempo del Señor aquí en la tierra fue muy corto. Muy, muy corto. ¿Y acaso el tiempo de nuestras vidas no lo sentimos corto? Uno antes de cumplir los 20 años piensa que la vida es eterna. Y uno cumple los 20 años y cuando menos se da cuenta ya cumplió 30. Y de ahí para allá, en bajada, ¿verdad? La vida va pasando. Ahora, ¿qué estamos esperando? ¿Qué está esperando usted? Quiero dirigirme a los hermanos que nos acompañan en la transmisión, que nos ven, que están en otro país, que están en otro estado. ¿Cuántas oportunidades usted ha dejado? Ha dejado pasar para servirle al Señor. Ha dejado pasar para crecer más del Señor, para crecer más en el Señor. Tercer punto. Primero vimos la oscuridad que había en él, la oportunidad que se le presentó y que no la dejó pasar. El tercero es obstáculos. Siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber cosas que se van a levantar para que usted y yo no nos quitemos la ceguera espiritual, no tomemos esa oportunidad. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué obstáculos se pueden oponer para nuestro desarrollo espiritual? Bueno, el primer obstáculo puede ser nuestra familia. ¿Por qué obstáculo? Porque mire, no estoy hablando única y exclusivamente de que nuestra familia se va a oponer, no, sino que a los primeros muchas veces que hay que convencer de que uno quiere cambiar es a nuestra propia casa. Y para muchos eso es un impedimento muy grande. Muchas veces el esposo dice, voy a hacer esto, y la esposa lo ve y dice, mira, pues no te creo. O viceversa. La mujer quiere cambiar y el hombre dice, pues veo que eso no es así. ¿Qué obstáculos hay en nuestras vidas para el desarrollo, para nuestro desarrollo espiritual? Sí, es cierto que difícil es ser ejemplo dentro de nuestra casa, ¿verdad? Es difícil, es normal. Hay un dicho que dice, nadie es profeta en su propia tierra, ¿verdad? Nadie. Amigos. Otro obstáculo pueden ser nuestros amigos. Y yo lo he dicho en repetidas ocasiones. No estamos diciendo de que no podemos tener amigos, pero si hay amigos que nos van a contaminar y esto va a llevar a un alejamiento de nuestra vida espiritual, pues nosotros deberíamos de valorar esa amistad. Porque mire, cuando el Señor dijo, el que no dejare a padre o madre, no estaba diciendo de que había que ser una persona irresponsable y dejar a la familia. No, estaba diciendo que si en algún momento un familiar iba a ser un obstáculo para el desarrollo de su vida espiritual, entonces que lo dejara, que se apartara.
¿Cuántos, por amistades que tenemos, no hemos tenido un progreso espiritual? Compañeros de trabajo. Muchas veces en la iglesia somos una cosa, pero en el trabajo somos otra. En la iglesia yo levanto las manos, canto, pero allá en el trabajo tal vez soy una persona que me gusta participar déjeme poner ese ejemplo de chistes de doble sentido, y uno se ríe, y en algunas ocasiones uno escucha algo, y muchas veces sí es cierto, es inevitable escuchar algo y no reírse, pero también cuántas cosas uno escucha que pueden ser de doble sentido, que nos van a estorbar, porque ahí queda como una semilla. Y eso probablemente no nos permite tener un crecimiento espiritual en nuestras vidas. ¿Y cuál fue el primer punto? Oscuridad. ¿Qué es lo que había que quitar sobre la vida de Bartimeo? La oscuridad. Usted y yo probablemente no estamos ciegos, pero hay algunas cosas que no las alcanzamos a ver. Yo decía en el primer punto, Bartimeo no podía observar todas las maravillas que Dios había hecho en la naturaleza. Y asimismo, muchas veces nosotros no podemos ver más allá de nuestra humanidad. Otra cosa, otro obstáculo, oiga, otro obstáculo que se puede presentar. Negocio o trabajo. Hay que dejar de trabajar. No estoy diciendo que debemos dejar de trabajar. La palabra habla a cada día su propio afán. Pero muchas veces el afán nos puede estorbar. ¿Por qué? Mire, porque el afán es evidencia de nuestra falta de fe. Cuando yo estoy ansioso, cuando estamos ansiosos, es porque creemos que la provisión de Dios no va a llegar, o lo que Dios da no alcanza, o que el Señor no tiene el poder para que lo que nos da, Él lo pueda multiplicar. Me recuerdo que mi padre decía hace muchos años, y yo no lo entendía, yo solo escuchaba que él decía, y decía esto, si hago cuentas, quedo en rojo. Porque el Señor multiplicaba, pues, lo poco que había, el Señor lo multiplicaba. ¿A cuántos el afán nos tiene alejados de crecer espiritualmente? Placeres. Placeres. Hay placeres en nuestras vidas que nos pueden mantener alejados. Un ejemplo, ver televisión. ¿Cuánto tiempo nosotros le dedicamos a ver televisión? Pero ¿a qué le dedica usted tiempo? ¿En qué ocupa usted su tiempo libre? En el ciego hubo obstáculo. La gente lo empezó a callar, lo empezó a reprender, a decirle, cállate ciego, ya deja de molestar, te vamos a dar una moneda para que ya no digas nada, pero cierra la boca. ¿Qué cosas hacen en nuestras vidas que nos apartan de querer buscar más del Señor? Antes podíamos poner deportes, noticias, televisión, pero ahora le podemos añadir el pasar metido en el celular, porque es lo primero que uno, al nomás despertarse, es lo primero que revisa. Muchas veces ya ni ora, ni lo primero que uno hace,
lo que uno antes tal vez hacía era orar. Hoy no. Hoy primero ve el celular y después ora. Ahora, ¿qué nos está obstaculizando para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual? Bueno, al final de todo, ya sea si mi crecimiento espiritual o si mi ceguera espiritual es por familia, por amigos, por compañeros de trabajo, por mi trabajo, por algún tipo de negocio, por algún placer, el Señor nos llama a vencerlos todos. Y el ejemplo está en este ciego. Y oyendo que era Jesús Nazareno. Obstáculos. Y muchas veces no es ni su familia, y muchas veces no son sus compañeros de trabajo, no son sus amigos, no es el afán, no es el trabajo, es nuestra propia concupiscencia, que no nos permite quitarnos esta ceguera. Versículo 49 y 50. Cuarto punto. Una obediencia. Dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Fíjese que me llama la atención. Los ruegos de Bartimeo surgieron efecto. Oiga, quiere decir que el Señor nunca va a desatender nuestro llamado cuando es sincero. ¿Era ciego o no era ciego? Sí, era ciego. ¿A nosotros nos falta espiritualmente? Sí, nos falta. O déjeme ponerlo, me falta. Entonces, si yo llamo al Señor y le digo, Señor, quiero más de ti, Él va a ponernos atención. Entonces Jesús, deteniéndose. ¿Pero qué implicaba esto? Que si Jesús se detenía, ¿quién se detenía? Todo. Se detenía toda la multitud, se detuvieron todos los discípulos. Se detuvo todo. ¿Qué quiere decir? Que fue notorio. Nuestro avance espiritual debería de ser notorio para los demás. Jesús le llamó y Bartimeo se acercó. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos estado, tal vez déjeme ponerlo de esta manera, en la condición de Bartimeo, y rogándole al Señor, yo quiero más de ti, lléname más, fortaléceme, quiero menguar mi alma para crecer tú, y cuando se da la oportunidad, nos hacemos los desentendidos. A mí me pasó esto hace muchos años. Yo decía, cuando empecé a entender, ¿verdad?, de que no había de otra en la cual no podía ignorar al Señor. Ya había pasado por la operación de la espalda y yo le he comentado que en esa operación yo le dije, bueno, Señor, ¿qué quieres? Es que voy a hacer lo que tú, te voy a hacer caso. Y me recuerdo que años atrás, ya habían pasado varios años, en lo cual se estaba dando, no el discipulado que se da los miércoles, sino si podemos hablar, la capacitación o el entrenamiento para ser un maestro discipulador o un discipulador. Entonces, esto se llama obreros principiantes. Y entonces es enseñar desde lo más básico, cómo se hace un bosquejo, un mensaje, cómo se tiene que hablar, qué es hermenéutica, qué es homilética, para ir sabiendo todo, conociendo principios más básicos de la Biblia, y había que hacer todo eso. Y entonces yo siempre decía, sí, que lástima, ¿verdad? Hace 10 años atrás o 15 años atrás se dio lo de obreros principiantes, pero yo estaba muy joven. Y me recuerdo que allá como por el 2010 se vuelve a dar.
y se abre otra vez obreros principiantes. No fui a ninguna clase fui. Llegaba el día que había comida, porque de vez en cuando los hermanos, no era siempre, no, allá a lo lejos los hermanos decían, hermano, podemos, no había ninguna ocasión especial, alguien decía, hermano, podemos traer panes y comamos este día. Y entonces ahí llegaba yo, ¿verdad? A eso. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor? Tal vez en repetidas veces. Señor, quiero crecer, quiero más de ti. Y lo decimos con una sinceridad, porque sí. Pero ¿cuántos a la hora en que el Señor dice, ok, aquí estoy, me detengo, ahorita no tengo tiempo, Señor. Ahorita no tengo ánimo. Hoy me siento cansado. Hoy me siento enfermo. Hoy me siento deprimido. Hoy me siento afligido. Hoy quiero pasar este tiempo con la familia. No, hoy quiero hacer tal cosa. Hoy quiero hacer este proyecto. Hoy quiero hacer aquello. ¿Se recuerda de la parábola donde el Señor dice que mandó a invitar a la boda? Y que todos los invitados, ninguno quiso llegar. Todos tenían algo que hacer. Todos estaban ocupados. Y todos se disculparon. Dile al dueño de la hacienda que disculpe, pero yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer aquello. ¿Sabe qué pasa? A quienes fueron invitados a la boda, aquel banquete, otros. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido oportunidad de que el Señor haga algo con nosotros? Mi pastor siempre dice, se llega en el día de las premiaciones. Fíjese que a la edad como de 15 años, me recuerdo que por ahí como esa edad aprendí a tocar la batería. Y la primera vez que yo toqué la batería en un servicio, en un culto, pues fue de emergencia. Ese día estábamos en una campaña en Acajutla y pues yo había llegado porque pues sí, tenía que andar ahí pues. Y me recuerdo que ese día faltaba alguien que cantara. Creo que eso es lo que sucedió. Faltó alguien que cantara y la que tocaba la batería era una hermana. Y entonces el que estaba dirigiendo dijo, necesito voces, porque yo solo no puedo cantar, porque era al aire libre. Entonces lo que le quiero decir es que esa vez me dicen, necesitamos que toques la batería. La primera vez que yo toqué el piano en la iglesia fue porque al que le tocaba dirigir ese día creo que se le olvidó y no llegó al culto. Era un culto un domingo en la tarde. Pero así como le puedo decir yo que aproveché esas oportunidades para poder desarrollar algo que el Señor me había dado, así también hubieron otras oportunidades en las cuales no la aproveché. ¿Cuántas oportunidades nosotros hemos perdido? Amén. ¿Cuántas oportunidades? Dice versículo 50, entonces, oiga, arrojando su capa. ¿Para qué sirve la capa? Para cubrir. Entonces, arrojando su capa. Muchas veces el problema que tenemos es, ¿qué nos está cubriendo? ¿Sobre qué nos estamos nosotros guardando? Se levantó y vino a Jesús. Se quitó de encima aquello que lo había cubierto durante su ceguera. ¿Qué cosas nos están obstaculizando? La vista valía mucho más que la capa, por nueva que ésta fuese, por cara que ésta fuese,
por fin a que esta capa fuera, podía ser una capa de oro, pero ¿de qué valía más? ¿Una capa de oro o que pudiera ver? La vista. ¿Con qué nos estamos cubriendo? ¿Bajo qué excusa estamos nosotros? Y el Señor nos está diciendo, te quiero mostrar cosas. Pero es necesario que obedezcas, que tomes la oportunidad y que te quites aquello que te estorba. Cualquier cosa en el mundo siempre va a ser inferior, muy, muy inferior a lo que el Señor nos ha ofrecido. Oiga, y esto es algo que por su voluntad usted y yo tenemos derecho. ¿O acaso el poder de Dios solo es para los que predican? No, y recibiréis poder, es para todos. No es exclusivo solo para los que predican. No es exclusivo para los que dirigen, no es exclusivo para los que son ujieres, no es exclusivo para el que es diácono. No, 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 no. El poder de Dios es para todos. ¿Cuántos hemos escuchado el llamado de Dios para aprender más? Oiga, para aprender. Nada más, para aprender. Pero no tenemos tiempo. ¿Cuántos hemos escuchado el llamado de Dios para servir? Pero no tenemos tiempo. ¿Cuántos hemos escuchado el llamado de Dios? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero hacer esto? Pero cuando hay que ser obedientes, nos hacemos los suizos, nos hacemos los locos, ¿verdad? Señor, ahorita, dame un momento más. Dame un minuto más. Dame un año más y un año más. Y muchas veces es porque hay áreas que nos cuesta rendir. Pero déjeme decirle algo. Hay muchas cosas que no se van a rendir mientras nosotros no nos quitemos la capa y nos acerquemos al Señor. Porque cuando es que, le hago una pregunta. ¿Cuándo es que recibió Bartimeo la vista? ¿Lejos y con la capa? ¿O cerca y sin la capa? Cerca y sin la capa. Se movió. Oiga, el Señor escuchó, ¿verdad? El Señor escuchó que alguien gritaba su nombre y él se acercó a Bartimeo. No. Oiga, no fue el Señor, el Señor se detuvo y dijo, que venga. Y muchas veces nosotros queremos que el Señor venga hasta acá donde yo estoy y que aquí, no, hay que movernos, hay que levantarnos. Él estaba sentado junto al camino, sentado, cómodo. ¿Por qué estaba sentado? Bueno, porque él estaba esperando ahí que el que pasara le diera un par de ¿qué? De monedas. De seguro era muy conocido, porque lo callaban. Era muy conocido, se cree que era muy conocido, porque a excepción de Lucas, si no estoy mal, es el único que no dice Bartimeo, sino que un ciego. Pero de ahí los demás que lo mencionan a Bartimeo. Entonces probablemente era muy conocido. ¿Pero qué estaba él allí? Él estaba ahí pidiendo una ayuda. Ahora déjeme decirle, era una ayuda momentánea. Una ayuda momentánea, porque el día siguiente había que ir a pedir más. Así, muchos buscamos a Dios solo para un momento determinado. Nos acercamos a Él cuando tenemos algún problema. Le servimos más a Él cuando tenemos una dificultad. Señor, hoy sí voy a aprender, hoy voy a orar.
No, mire, oye, mire, yo ahorita se me fue, ¿cómo se llama? Iniciar el año haciendo una oración, pero hoy voy a empezar a orar todos los días. Sí, pero eso es muchas veces porque tenemos un problema. ¿Pero qué espera el Señor de nosotros? Obediencia. ¿Qué hizo Bartimeo? Fue obediente. Se quitó la capa, lo que lo cubría. Analicemos cada uno nuestra vida. ¿Qué es esa capa en nosotros? ¿Qué es eso que no nos deja aprender más del Señor? Quinto punto, oferta. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Déjeme hacer una pregunta, hermano. ¿Acaso el Señor Jesús no sabía que era ciego? Sí, claro que sí. Y no solo por el simple hecho de que cuando llegó vio que no veía. El Señor ya sabía. Jesús sabía lo que Bartimeo necesitaba. Pero quería que Bartimeo expresara con sus palabras su necesidad. El Señor conoce nuestra necesidad. El Señor conoce dónde nosotros estamos ciegos espiritualmente. El Señor conoce qué es aquello que no nos permite ver. ¿Usted qué pide? Usted pide salud, fortaleza, cuidado. ¿Y acaso el Señor no sabe que usted y yo necesitamos todo eso? Sí, claro que sí. Pero muchas veces nosotros no expresamos nuestra necesidad. Hay un ejemplo, Salomón. Humanamente, ¿qué le hacía falta a Salomón? Nada. ¿Y qué pidió? Sabiduría. Hay una oferta para el que busca. Hay una oferta para el que llama. Hay una oferta para el que pide. Porque la palabra dice, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid y se os dará. Que busca, que llama y que pide. ¿Qué pidió el ciego? La vista. ¿Qué deberíamos de pedir? La vista espiritual. Porque si usted no pide, no recibirá. Si no pedimos, no recibiremos. Es necesario dejar el acomodamiento. Como aquel ciego que estaba sentado junto al camino. Eso lo dice al final del versículo 46. Estaba sentado junto al camino, pero no estaba en el camino. Y ese es nuestro problema. Podemos estar a la par o junto al Evangelio, pero muchas veces no en el Evangelio. Debemos dejar el acomodamiento y enfrentar una realidad. Vestirnos de la armadura de Dios para resistir al diablo. Como dice Efesios 6, déjeme leérselo, Efesios 6, versículos del 10 en adelante. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Oiga el 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y para poder resistir en el día malo es necesario poder ver. Y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Hay una oferta del Señor para usted y para mí. La oferta es, y se lo vuelvo a repetir otra vez, y recibiréis poder. Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde se hace manifiesto? ¿Podemos resistir en el día malo? Sexto, hubo una operación. Versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Oiga, y seguía a Jesús en el camino. ¿Quién se le acercó a Bartimeo? Perdón, ¿a dónde llegó Bartimeo? Donde un oculista experto. Llegó donde el médico de médicos. El Señor puede ver nuestra ceguera. Y Él necesita un instante para abrir nuestros ojos espirituales. Pero hay que pedírselo. Usted y yo, como muchos, conociendo a Dios, conociendo su palabra, no debemos de vivir o de desear vivir en oscuridad, sino en esa luz admirable para nuestras vidas. Y séptimo punto, ocupación. Vuelvo a leer otra vez. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Oiga, y seguía a Jesús en el camino. Hoy hay una diferencia. Al principio estaba sentado junto al camino. Y hoy que recibió la vista, le seguía en el camino. Primero, Bartimeo no volvió a su antigua vida. Mire, qué cambio de verdad en su vida. De un momento para otro. De un momento, hace unos 5 minutos, era un mendigo. Y hoy dejó de ser un mendigo. Y no regresó a su antigua vida, sino que empezó a seguir al Señor. ¿Qué es seguir al Señor? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Bueno, consagrar nuestras vidas y servirle. Es la forma de expresar nuestra gratitud a Él. ¿Qué es seguirlo en el camino? Bueno,
¿Cuántos vemos lo visible, pero no lo invisible? ¿Cuántos hemos fijado nuestra vista o nuestra mirada en lo terrenal y no en lo celestial? Llega un momento en el cual uno tiene que comprender que nada de lo que hagamos en esta tierra va a cambiar si el Señor no desea que cambie. Y muchas veces nosotros estamos luchando humanamente porque hayan cambios. Estoy hablando de nuestra vida, estoy hablando de nuestra alma. Muchos de los cambios nosotros los queremos hacer por nosotros mismos, pero no queremos o no dejamos que sea por el Espíritu del Señor. Así que muchos han fijado, o me voy a incluir, muchos nos hemos fijado en lo terrenal, mas no en lo celestial. Muchos anhelan lo terrenal, pero no tienen tiempo para lo espiritual. Esto nos lleva a que hay una ceguera dentro de muchos de nosotros o de muchos creyentes, en el cual se han acostumbrado o no hemos llegado a acostumbrar a vivir así. Vemos la palabra y no hay un deseo de querer escudriñarla. Vemos la palabra y déjeme decirle, no hay como una revelación en nuestras vidas. Y sabe, y yo ponía esto en la reflexión que hacía. ¿Cuántas veces nosotros no deseamos ver más porque se nos va a exigir compromiso cuando ya veamos, cuando ya entendamos? Era una de las cosas que yo le huía al predicar, porque yo sabía que el día que yo empezara a estudiar, empezar a aprender más, se me iba a exigir más. ¿Cuántos no queremos que nuestros ojos sean abiertos? Porque entonces se nos va a demandar compromiso. Porque más conocimiento de la palabra de Dios, mayor revelación de ella. Mayor compromiso y responsabilidad ante Dios. Ahora, y esto me llevaba, y quiero concluir, quiero ir terminando con esto. Esto me llevaba, fíjese, a meditar ayer en la tarde sobre la parábola de los talentos. El Señor da según nuestra capacidad, ok. Pero hubo uno que lo enterró. Sí dice la palabra, ¿verdad? Lo enterró. ¿Y qué pasa cuando usted entierra algo? Está en oscuridad. ¿Cuántos prefieren ocultar eso que Dios le ha dado? Por miedo tal vez. Por miedo a decir, Señor, es que yo sé que si me meto a estudiar más, me vas a demandar. Sí, pero ¿qué cosas estamos dejando de ver? Por no tener mayor compromiso con el Señor. ¿Ha ocultado lo que Dios le ha dado? ¿Lo mantiene en oscuridad? Porque sucede algo. El Señor un día nos va a pedir cuentas. A todos. Porque desde el momento en que el Señor nos dio de su salvación, eso es, nos dio de su Espíritu Santo, va a haber una demanda. ¿De qué? ¿Qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con el Espíritu que fue puesto en nosotros? Es necesario
desenterrarlo. Si usted lo tiene enterrado, es necesario que lo saque. El Señor, cuando llegó donde estos hombres, le dice, solo lo hubieras puesto en el banco y que generara. No tenías que hacer nada más. Solo tienes que decirle al Espíritu Santo, yo no puedo, pero tú puedes. Genérame interés. Es necesario sacarlo, ponerlo a trabajar. Y esto es adquirir compromiso de nuestras vidas espirituales ante Dios. Y termino con esto. Bartimeo pasó de estar junto al camino como un ciego, dependiendo de los demás, a estar en el camino, siguiendo a Jesús por su propia capacidad. La diferencia. El Señor pasa. El Señor ha pasado hoy y el Señor va a pasar mañana. Pero veamos hoy. El Señor ha pasado esta mañana, hoy está aquí y nos dice, o a la hora que usted vea, probablemente puede ser el día, puede ser domingo en la tarde, domingo en la noche, puede ser que lo vea cualquier día de la semana, puede ser que alguno vea esta prédica dentro de un mes, dentro de un año. El Señor le está dando una oportunidad hoy. Pero es necesario quitarnos lo que nos cubre, acercarnos a Él, decirle nuestra necesidad y seguirlo. Como Bartimeo, que pasó de estar junto al camino a estar en el camino. Padre, te damos gracias esta mañana por esta oportunidad que nos has dado de aprender, Señor, de ti una vez más. Señor, muchas veces es temor en nuestras vidas. En otros casos se ha vuelto negligencia. Pero yo quiero hablarle a aquel que tiene temor. Pues en el Señor no debemos de tener temor. ¿Dónde tiene lo que el Señor le ha dado? ¿Lo ha guardado? ¿Lo ha escondido? El Señor esta mañana nos ha hablado no para avergonzarnos. El Señor esta mañana nos ha hablado para decirnos, ven, sácalo, desentiérralo, sácalo a la luz, acércate a mí. El propósito del Evangelio es que usted y yo seamos discípulos. Ese es el propósito del Evangelio, ser un discípulo. No solo ser un oyente, no solo ser alguien que sigue, no, ser discípulo. Señor, ayúdanos a ser tus discípulos. Pero para ser tus discípulos, tenemos que estar cerca de ti y seguirte. Tenemos que aprender, escuchar tu voz, creerte, tener fe. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Señor, gracias. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Sí, Señor, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por darnos esta mañana, porque nos has dado vida, nos has dado salud. Padre, llévanos con paz, con bendición hasta nuestros hogares. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que no han podido acompañarnos esta mañana, aquellos que están enfermos. Pon tu mano de salud en el nombre de Jesús. Amén y amén. También a los hermanos que nos han acompañado en la transmisión, que el Señor les bendiga. Miércoles a las 7:30 el discipulado de doctrina básica y los jueves el estudio. Que el Señor les bendiga.